Continuamos ahora nuestras grabaciones para ustedes con Ventana al Jubileo. En las últimas hemos estado refiriéndonos a los fines de Schoenstatt en la perspectiva justamente del jubileo, que es una renovación de Schoenstatt desde sus fundamentos, desde aquello que constituye a la realidad nuestra como familia, como movimiento. Y por eso nos hemos fijado ahora en hacer una reflexión sobre los fines de Schoenstatt. Los fines, el fin en general es lo que determina todo lo que uno hace. La orientación, ¿no es cierto?, de una familia, de un movimiento, depende de qué finalidad tiene. Y nosotros sabemos, y como el padre lo determinó, ¿no es cierto?, que tenemos tres fines en Schoenstatt. El hombre nuevo en la nueva comunidad, lo explicamos ampliamente. El segundo fin, el rescate de la misión salvífica de Occidente, que tiene mucho que ver en el contenido con la misión del 31 de mayo. Le hemos dedicado ya algunas reflexiones. Y ahora quisiéramos abordar el tercer fin de Schoenstatt. Fíjense que estaba preparando unos textos para publicar sobre el 31 de mayo en castellano, y en una plática que da el padre Kentenich en el 4 de septiembre de 1967, se lo da al Consejo Diocesano de la familia de Schoenstatt en la región badense. Dice lo siguiente: en razón de que nos hemos ocupado por largo tiempo en la primera meta, era de esperar que alguna vez llegaría el tiempo en que también la segunda y la tercera meta pasaran al primer plano de interés. Y esta es la situación en la que vivimos actualmente. Este es el gran cambio en toda la familia de Schoenstatt. Lo dice el padre el año 67, o sea, hace ya bastante tiempo. Y dice que actualmente es ya la época en que estos dos fines tienen que pasar a primer plano. Tienen que salir de segundo o tercer plano. Y junto con el fin primario, ¿no es cierto?, el primer fin, tiene que ser materia, por así decir, de nuestra aspiración, de nuestros anhelos, de nuestro compromiso. Será tiempo ya de que eso que el padre quería, sin duda que lo quería, que ya empezara a ser más vigente el segundo y el tercer fin, ahora en concreto el tercer fin. ¿Cómo lo formulamos? ¿Cómo lo formuló el padre? La Confederación Apostólica Universal. Yo quiero primero con ustedes detenerme un poco en la historia, porque creo que tenemos que estar al tanto, digamos, del proceso histórico. Schoenstatt es un proceso histórico, es una historia, ¿eh? Por lo tanto, la historia para nosotros es esencial. ¿Qué pasó? ¿Cómo llegó el padre Kentenich a esta finalidad? Es decir, esto es un fin de Schoenstatt, no es una cosa lateral, ¿eh? La historia se remonta al año 1915. El año 1914, el padre pide a la Mater que se instale en la capillita del Valle de Schoenstatt, la Alianza de Amor, y está trabajando con la juventud. Está trabajando, ¿no es cierto?, con los chicos que están todavía en la guerra, y él los está guiando, acompañando desde lejos. Y cuando viene el padre general de los palotinos,
el padre pertenecía evidentemente a la comunidad de los palotinos en ese momento, el padre Gisler, así se llamaba, le dice que él no puede responder ante Palotti, ante el fundador, de lo que está haciendo el padre Kentenich. ¿Por qué? Porque ya había bastantes críticas de otros profesores, de otros palotinos, que decían, mira, lo que está haciendo aquí el padre Kentenich no tiene que ver mucho con Palotti, no tiene que ver nada con Palotti. Y esta es una conversación que la relata el padre. Él fue a despedir a Ehrenbreitstein a una estación de trenes de Fallendar. Y cuando el padre general le dice esto, el padre Kentenich le dice, pero yo sí que puedo responder. Y en ese momento dice, ya llega el tren y tiene que partir. Entonces el padre empieza a tener que justificar eso, ¿no es cierto? Lo que tenía él evidentemente en mente era que no podía haber contradicción con Palotti. Y en cosas bien evidentes, porque Schoenstatt, lo que estaba surgiendo, era un movimiento mariano, y Palotti era extraordinariamente mariano. Palotti tenía también como fundamento de su actuar, ¿no es cierto? El amor es central, el amor infinito, hablaba Palotti. Después Palotti tenía una visión de libertad, por eso quería una comunidad sin votos, simplemente con promesa, etc. O sea, había muchas cosas que realmente podía responder ante Palotti. Esto que estamos haciendo está en el espíritu suyo. Pero el padre le sigue dando vueltas. Había un solo escrito sobre Palotti, de un padre Hettenkoffer, en que relataba qué es lo que quería o había hecho Palotti. Piensen ustedes que la provincia alemana de los palotinos era una provincia en ese momento netamente de misiones. Los palotinos estaban en Alemania como una comunidad misionera, y por eso también el padre había podido entrar a la comunidad. Pero no porque tuviera él un anhelo de ir a África, digamos, no. Fueron otras circunstancias, como sabemos. Y el padre, estudiando lo que había querido Palotti más de cerca, él recapacita en lo siguiente. Palotti fundó una asociación laical, como sacerdote diocesano, por así decir, romano. Fundó una asociación laical. Y a esa asociación laical la llamó Apostolado Católico. Era un hombre, ¿no es cierto?, con una visión muy grande, en primer lugar del apostolado a los laicos. Pío XI, si no me equivoco, lo nombró como pionero de la acción católica. Bueno, en esa visión de Palotti quiso fundar una comunidad donde estaban, que era llevada, o los portadores eran laicos. Y él la organizó de una manera bastante especial, porque tomó unas revelaciones de una vidente española, Sor Agreda, en que hablaba que los apóstoles se habían reunido en el cenáculo después de la muerte de Cristo, ¿no es cierto?, y se habían dividido en 12 regiones el mundo para ir a misionar. Él le gustó esa visión, y estos lugares, estas regiones, las llamó pocuras. Palabra extraña, digamos, para nosotros, pero los pocuras, son regiones. Pero ¿por dónde empezar? Palotti empezó por la pocura de Roma. ¿Y qué es lo que hizo? Dijo, ¿qué apostolado van a tener los laicos de esta nueva comunidad, en el fondo, nueva organización del apostolado católico? ¿Quiénes van a pertenecer? Personas que concentran su apostolado en la oración y el sacrificio. Segundo, personas que nos ayudan económicamente, o sea, que cooperan para que las actividades que se van a hacer, con su dinero, con aporte, digamos. Y tercero, personas que se unen en apostolados concretos. Bueno, Palotti empieza a trabajar
con este apostolado católico y después de un tiempo ve que este apostolado católico necesita una comunidad que los sirva, que los ayude, que fomente esa comunidad, que le dé vida, por así decir. Y funda entonces la Sociedad del Apostolado Católico, al servicio del apostolado católico. Esta Sociedad del Apostolado Católico le dio el papel de parte motriz y central de esta obra. Eso es lo que hizo Palotti. Después de un tiempo muere Palotti. Cuando muere Palotti, al poco tiempo desaparece la organización del apostolado católico y queda solo la Sociedad del Apostolado Católico, o sea, los palotinos. ¿Y qué pasa? Los palotinos tienen diversas fundaciones, ¿no es cierto? Y asumen como apostolado, como finalidad propia, muchos apostolados. Apostolado universal. Hospitales, colegios, parroquias, de todo. Y pierden de vista esto para lo cual habían sido ellos creados. El padre Kentenich, viendo esto, dice, bueno, Dios es consecuente con su obra. Él tenía una idea, le dio un carisma a Palotti. Ese carisma no fructificó ahí, pero parece que dentro de la misma comunidad de los palotinos, ahora Dios suscita el apostolado católico, que en este momento, ¿no es cierto?, era su obra, el movimiento de Schoenstatt que estaba surgiendo. Y un año después, el año 1916, el padre Kentenich dice, yo asumo en Schoenstatt la finalidad que Palotti perseguía. O sea, este apostolado católico va a ser, dice el padre Kentenich, Schoenstatt, más exactamente. Eso lo va a precisar después con mucha claridad, se lo voy a explicar, pero Schoenstatt va a ser el sentido de los palotinos. Tienen que llegar a ser ellos parte motriz y central de esta obra, en la que renace el apostolado católico de Vicente Palotti. Ahora, ¿qué pasa? 1916 hasta el 19 está la guerra, se funda Schoenstatt, sabemos bien, ¿no es cierto?, con los que salen de la congregación externa, como se llamaba, se funda la federación, en el fondo fue la primera, fue la fundación del movimiento, y Schoenstatt empieza a crecer a partir de eso. Se funda la Federación de Seminaristas Sacerdotes Diocesanos de Schoenstatt. Al poco tiempo entran mujeres, amigas y hermanas y parientes de los federados, digamos, y empieza a tomar cuerpo la parte femenina. Se funda la Federación de Mujeres. Y sigue el proceso. La parte masculina está muy reducida. Masculina como laicos, digamos. No existe prácticamente, muy poco. Y sigue la Federación de Mujeres especialmente, y de la Federación de Mujeres surge las Hermanas Marianas, el año 1926. Tengo que agregar, después del 19, en 1920, aparece la necesidad de fundar la Liga Apostólica. O sea que algunos no querían pertenecer a la federación porque lo encontraban demasiado compromiso comunitario o lo que sea, digamos, y quisieron algo más amplio y se fundó la Liga. Y después, en tiempo de Hitler, se funda
los años 30, el movimiento de popular y de peregrinos. ¿Y qué pasa con la obra de Pallotti? Ahora que ha tomado cuerpo, todo este tiempo, ¿no es cierto?, en Schoenstatt. El padre bautizó la nueva obra del apostolado católico, ¿no es cierto?, como CAU, decimos nosotros, como la Confederación Apostólica Universal. ¿Qué es lo que es esta Confederación Apostólica Universal? El padre Kenten dice: yo tomo la idea de Pallotti, el carisma de Pallotti, lo asumo en Schoenstatt, pero no la organización, ni la nomenclatura que él usó, ni los criterios de organización de Pallotti. Pallotti no era un organizador, ¿no es cierto? Se vio ya en las procuras, digamos, era una cosa bastante utópica, ¿eh? Lo que él pretendía realizar, imposible en ese momento. Por eso también no surtió efecto, digamos, no perduró. Entonces el padre dijo: hoy día la idea de Pallotti es visionaria, es el futuro. Pero nosotros somos, como pallotinos, una comunidad mínima. ¿Qué vamos nosotros a poder hacer para confederar las fuerzas apostólicas de la Iglesia? Mancomunar las fuerzas apostólicas de la Iglesia. Ese era el carisma de Pallotti. ¿Qué vamos a hacer nosotros como pallotinos? Entonces dijo él: vamos a empezar primero metódicamente o estratégicamente por Schoenstatt. Vamos a formar Schoenstatt como una confederación de comunidades apostólicas, en la cual cada comunidad va a ser autónoma. Ya habían surgido las comunidades, ¿no es cierto? Federación de mujeres, hermanas marianas, liga apostólica, etc. Va a ser una confederación. Y en tiempo de Milwaukee, el padre usa un lenguaje que es muy claro. Dice: la confederación apostólica va a tener dos alas. La primera ala es Schoenstatt. El movimiento de Schoenstatt, la familia de Schoenstatt o la obra de Schoenstatt es la primera ala de la Confederación Apostólica Universal. La segunda ala va a ser ya la Confederación Apostólica en la Iglesia en general. Y nosotros, como Schoenstatt, vamos a tener que estar al servicio, ¿no es cierto?, ser alma, especialmente la parte motriz y central de esta confederación apostólica, ahora eclesial, llamémosla así. La segunda ala. Bueno, vamos a seguir otra vez ahondando un poco más estos pensamientos.